local para resolver este problema. Además de la propuesta algorítmica, demostré teóricamente que este algoritmo tiene buenas propiedades de convergencia y complementé mi trabajo con una experimentación numérica comparando este algoritmo con otros dos algoritmos que también resuelven este problema. He distribuido el contenido de esta presentación de la siguiente forma. Iniciaré hablando de una aplicación en la que surge el problema de complementariedad no lineal, describiré en qué consiste este problema y unas funciones que se utilizan para su solución. Como el algoritmo que propongo es suavizado, es necesario hablar de lo que es una suavización de una función de complementariedad. Denotaré por var phi la función de complementariedad y por var phi mu su suavización. De esta forma mencionaré algunas propiedades que demostré para estas funciones. Posteriormente mencionaré algunos resultados generales sobre teoría de convergencia, pruebas numéricas, algunos comentarios finales y finalmente las referencias bibliográficas. El problema que nos compete, que es el problema de complementariedad no lineal, lo voy a denotar de esta forma por sus siglas y entre paréntesis la función, porque como veremos más adelante, este problema va a depender de una función. Este problema tiene diversas aplicaciones. Por ejemplo, en el área de economía encontramos problemas que tienen que ver con capital invariante, equilibrio de sistemas económicos que conducen a este tipo de problemas. También en el área de ingeniería encontramos problemas en robótica, contacto mecánico, equilibrio de tráfico, entre otros. Me voy a detener en este problema de equilibrio de tráfico para explicarles en qué consiste. Este caso particular del problema de equilibrio de tráfico consta de 5 ciudades conectadas por una red vial de un solo sentido. En esta gráfica, las ciudades están representadas por los puntos azules. Cada ciudad I debe enviar una cantidad de mercancía de sub I a la tercera ciudad a partir de ella. Es decir, que la ciudad 1 debe enviar a la 4, la 2 a la 5 y así sucesivamente. El objetivo es enviar la mercancía en el menor tiempo posible. X sub I representa la cantidad de mercancía que se envía desde la ciudad I por la ruta exterior. La ruta exterior de la ciudad 1 a la 4 está demarcada con rojo. Y sub I representa la cantidad de mercancía que se envía desde la ciudad I por la ruta interior. La ruta interior de la ciudad 1 a la 4 está demarcada por verde. Los vectores de flujo de mercancía X y Y se representan de esta forma y diremos que son factibles si satisfacen la condición de demanda D. Es decir, que X más Y debe ser mayor o igual que D y X y Y mayores o iguales que 0. En este contexto, las desigualdades se tienen componente a componente. O sub I representa el retraso que se genera al enviar mercancía por la ruta exterior desde la ciudad I. Entonces va a depender de X. Y sub I representa el retraso que se genera al enviar mercancía por la ruta interior desde la ciudad I. Entonces va a depender de Y. Esta información se compacta en los vectores O e I. U es el retraso efectivo entre dos ciudades. El retraso, para calcular el retraso por las vías, por lo general se utiliza una función cuadrática. Cada ciudad debe escoger una estrategia de envío procurando minimizar el retraso efectivo, sin que esto afecte las estrategias de envío de otras ciudades. El mínimo en el retraso efectivo se tiene en dos casos. El primero es cuando se envía la mercancía por la ruta con menor retraso. Y el otro caso es cuando el retraso por la ruta exterior y por la ruta interior son iguales. Un modelo de equilibrio de tráfico surge cuando las 5 ciudades cumplen con una estrategia de envío óptima. De acuerdo a lo anterior, deben satisfacerse estas restricciones. La primera restricción nos dice que el retraso efectivo es mayor o igual que el retraso por la ruta exterior. Cuando el retraso efectivo es mayor, quiere decir que se estaría enviando mercancía por la ruta interior. Cuando estos dos vectores son iguales, se estaría enviando la mercancía por la ruta exterior. Algo similar ocurre con la segunda restricción. Notemos que los vectores X y U menos O de X son mayores o iguales que 0. Esta condición de complementariedad nos dice que si X es 0, estaríamos enviando la mercancía por la ruta interior.
Cuando este vector es 0, se estaría enviando la mercancía por la ruta exterior. Algo análogo ocurre con la otra condición de complementariedad. Estas restricciones se pueden reescribir matricialmente. Si definimos los vectores z y f de z de esta forma, las condiciones de complementariedad y la restricción de demanda se pueden reescribir pidiendo que los vectores z y f de z tengan todas sus componentes no negativas y que sean ortogonales. Esto se conoce como el problema de complementariedad no lineal. Formalmente, el problema de complementariedad no lineal consiste en que dada una función, que es un campo vectorial no lineal y continuamente diferenciable, queremos encontrar un vector X que satisfaga estas tres condiciones. Esta última condición es la que le da el calificativo de complementariedad a este problema. Nos preguntamos cómo resolver este problema. Una técnica que ha sido muy utilizada consiste en reformular este problema como este sistema de ecuaciones no lineales. Decimos que resolver este sistema es equivalente a resolver el problema de complementariedad no lineal. Notemos que esta reformulación está dada en términos de una función bar-phi que es conocida como función de complementariedad y la definiré a continuación. Una función de complementariedad es un campo escalar sobre R2 que satisface esta equivalencia. A partir de esta equivalencia tenemos que la traza de la función de complementariedad obtenida por la intersección con el plano XY es esta curva formada por los semiejes positivos X y Y, la cual podemos apreciar que es no suave. A partir de esta no suavidad podemos deducir que la función de complementariedad es no diferenciable. En la literatura sobre funciones de complementariedad encontramos muchos ejemplos. Voy a mencionar algunos de ellos. Las funciones de complementariedad que más han sido utilizadas son la función mínimo y la función de Fisher. La función mínimo es la función de complementariedad que utilizo en la reformulación en este trabajo. Esta función es no diferenciable en los puntos en los que A es igual a B, mientras que la función de Fisher es no diferenciable en el punto 0,0. Estos otros dos ejemplos son ejemplos de familias de funciones de complementariedad. Ellas dependen de un parámetro. En el primer caso, el parámetro se encuentra entre 0 y 4, y en el último caso, el parámetro se encuentra entre 0 y 1. Como mencioné, las funciones de complementariedad son no diferenciables. Lo que se hace para lidiar con esta no diferenciabilidad es suavizarlas. De ahí surge el siguiente concepto. Dado un parámetro positivo mu, una suavización de una función de complementariedad es un campo escalar sobre R2 que satisface esta equivalencia. Notemos que esta equivalencia es muy parecida a la que define la función de complementariedad. Pero para la función de complementariedad se pide que este producto sea igual a 0, mientras que acá este producto debe ser igual al parámetro de suavización mu. Esta es una suavización de la función mínimo que utilizo en este trabajo. Esta función fue propuesta por Shen en 2020 y se conoce como función suavizada CHKS de Shen, Harker, Canso y Smith. Observemos las siguientes gráficas. En la parte izquierda tenemos la superficie de la función mínimo, la cual podemos apreciar que es no suave. En la parte derecha encontramos la superficie de la función mínimo suavizada para un valor particular del parámetro mu, que en este caso es 0.5. Debido a la importancia que tiene esta suavización para la solución del problema, en la primera parte de mi trabajo demostré algunas propiedades que satisface esta función. En primer lugar, demostré que esta función en efecto es una suavización de la función mínimo. Para ello basta demostrar que satisface esta equivalencia, la cual define a la suavización. Para mayor facilidad en algunos cálculos definí dos funciones auxiliares. Aquí tenemos dos formas de escribir la función mínimo. La primera permite evidenciar de manera más fácil los puntos en los que la función mínimo es no diferenciable.
La segunda expresión fue muy útil en los cálculos de las demostraciones de algunas propiedades. Notemos que el problema de diferenciabilidad de esta función se encuentra en esta raíz, por lo cual es natural que para suavizarla le sumemos una cantidad positiva, que en este caso es 4 mu. Así, para todo vector de R2 y mu positivo, se definen las funciones g y g mu de esta forma. También demostré el siguiente lema y corolarios. El primer lema me da una cota superior para la distancia entre la función mínimo y su suavización, que es raíz de mu. También tenemos una cota superior para la distancia entre g y g mu, que es 2 raíz de mu. A partir de este resultado tenemos que cuando el parámetro mu tiende a 0, la suavización tiende a la función mínima. Otra propiedad que satisface la suavización es que ella es Lipschitz continua. Que ella sea Lipschitz continua no es una novedad. Aquí lo realmente importante es el cálculo de la constante de Lipschitz, que tanto para la suavización como para g mu es raíz de 2. La suavización es diferenciable. Demuestro que en efecto ella es continuamente diferenciable. Como ella es continuamente diferenciable, para todo vector de R2 puedo calcular su vector gradiente, el cual está dado por esta expresión, que depende de la función g mu. Este vector gradiente, a su vez, se puede expresar como la diferencia de estos dos vectores. Este vector gradiente de g mu se puede expresar matricialmente de esta forma, donde K es esta matriz. Esta expresión matricial permitió facilitar los cálculos en la demostración del siguiente lema. Este lema me relaciona la distancia medida en norma 2 entre el gradiente de la suavización en dos puntos distintos con la distancia también medida en norma 2 de estos dos puntos. La constante kappa está dada en términos del parámetro de suavización y del radio de la bola que estamos tomando. Para mayor claridad en lo que sigue, voy a presentar dos preliminares. El primero es el concepto de jacobiano generalizado, el cual es necesario, pues si recordamos el sistema original que vamos a resolver, este es no diferenciable. Dada una función g Lipschitz continua, el jacobiano generalizado de G se define como la envolvente convexa de este conjunto. Este conjunto es no vacío, compacto y convexo, pero por lo general no es fácil de calcular. Por eso recurrimos a este resultado del análisis no diferenciable que nos dice que este conjunto transpuesto está contenido en el producto cartesiano de los gradientes generalizados de las funciones componentes de G. Este conjunto se define como el C jacobiano generalizado transpuesto y es con el conjunto que vamos a trabajar. El otro preliminar tiene que ver con dos métodos para resolver este tipo de sistemas. El método tradicional que utilizamos para resolver este tipo de sistemas es el método tipo Newton generalizado. Esta es su iteración básica. En cada iteración estamos resolviendo este sistema de ecuaciones donde la matriz HK está en el jacobiano generalizado o en el C jacobiano generalizado. Una alternativa a este tipo de métodos que ha sido muy efectiva y utilizada en trabajos recientes son los métodos con jacobiano suavizado. En cada iteración estamos resolviendo este sistema de ecuaciones donde en lugar de utilizar una matriz en el jacobiano generalizado, utilizamos la matriz jacobiana de phi mu. En otras funciones de complementariedad. La novedad de mi trabajo es que utilizo la función mínimo y su suavización. Con estos preliminares y con la información anterior, reformulo el sistema que voy a resolver. Cuando hago referencia a phi grande de x, es cuando estoy reformulando con la función mínima. Y phi grande, phi mu es con su suavización. Otro resultado que demostré caracteriza las matrices en el C jacobiano. Estas matrices son matrices H
cuyas filas están dadas de esta forma, dependiendo de cómo es xy con respecto a f sub i de x. En los dos primeros casos son en los casos en los que tenemos diferenciabilidad. Cuando xy es menor que f sub i de x, el mínimo entre estas dos cantidades es x sub i, por lo cual es natural que esta fila esté dada por el iésimo vector canónico transpuesto. Cuando xy es mayor que f sub i de x, el mínimo es f sub i de x, por lo cual esta fila está dada por el gradiente de f sub i de x transpuesto. En el último caso es en el caso en el que no hay diferenciabilidad. Cuando xy es estas dos cantidades son iguales, el mínimo entre ellos dos puede ser cualquiera de los dos. Si hacemos la escogencia de C sub 1 como 1 y C sub 2 como 0, podemos escoger al vector canónico. Cuando C sub 1 es 0 y C sub 2 es 1, podemos escoger al vector gradiente de f sub i. También fue necesario caracterizar las matrices en el C jacobiano de la solución. Estas matrices están dadas en forma análoga a la anterior, donde sin pérdida de generalidad, cuando xy es igual a f sub i, podemos escoger bien sea el vector canónico o el vector gradiente. También fue importante calcular una forma para la matriz jacobiana de phi mu. Las filas de esta matriz están dadas de esta forma, donde xi mu y psi mu están dadas por estas dos expresiones. Recordemos que g mu no es más que la raíz cuadrada del numerador elevado al cuadrado más 4 veces mu. Recordemos que lo que queremos es resolver el problema de complementariedad no lineal, lo cual es equivalente a resolver este sistema. Como lo voy a hacer con un método con jacobiano suavizado, debo garantizar que en cada iteración la distancia entre la matriz jacobiana de phi mu y el C jacobiano generalizado tiende a 0 a medida que mu tiende a 0. Las hipótesis bajo las cuales desarrollé la teoría de convergencia son hipótesis análogas a las hipótesis estándar para probar convergencia local en los métodos tradicionales. En primer lugar, supongo que existe una solución que llamo X estrella. También que la matriz jacobiana de F es Lipschitz continua en una vecindad de la solución y que las matrices en el C jacobiano generalizado son no singulares. Con estas hipótesis demostré 3 lemas técnicos que me condujeron a demostrar el teorema central de convergencia, que es el siguiente. Este teorema me garantiza que la sucesión generada por el algoritmo está bien definida, es decir, que en cada iteración esta matriz inversa existe. También que esta sucesión converge y dado un R entre 0 y 1 se satisface esta desigualdad, la cual nos está indicando convergencia lineal. Además, si se impone la condición de que la matriz jacobiana de F sea Lipschitz continua en una vecindad de la solución, la tasa de convergencia es cuadrática. Con este resultado se cierra la teoría de convergencia y nos remitimos a la última parte de mi trabajo de grado, que consistió en una experimentación numérica. Antes de mostrar los resultados preliminares, es importante mencionar que lo que quiero es ver el comportamiento local de mi algoritmo, es decir, lo que está sucediendo cerca a la solución. Hicimos diversos experimentos. Lo central fue comparar este algoritmo con otros 2 algoritmos que también resuelven el problema de complementariedad no lineal. Como el algoritmo que propongo es suavizado, consideré 2 versiones del algoritmo, utilizando estas 2 sucesiones para mu. Decimos que el algoritmo converge si satisface este criterio y diverge si el número de iteraciones es mayor que 200. El algoritmo que propongo lo llamo algoritmo 1. Como mencioné a lo largo de esta presentación, este es un algoritmo con jacobiano suavizado. Aquí está su iteración básica.
El algoritmo 2 fue propuesto por Arenas, Martínez y Pérez en 2020. Este algoritmo también es un algoritmo con jacobiano suavizado. Ellos utilizan una de las familias de funciones de complementariedad que mencioné en los ejemplos. Implementé el caso particular en el que lambda es igual a 2 para hacer que coincida con la función de Fisher. Las filas de la matriz jacobiana están dadas de esta forma. El algoritmo 3 es un algoritmo tipo Newton generalizado que utiliza la función de complementariedad mínima. Es decir, este algoritmo es no diferenciable, a diferencia de los dos primeros algoritmos que mencioné. Aquí les recuerdo la forma de las filas de las matrices en el C jacobiano generalizado. Utilicé 9 funciones de prueba, que son funciones que se utilizan para pruebas en algoritmos para el problema de complementariedad no lineal. En la primera columna tenemos el nombre de las funciones, en la segunda la abreviatura con la que hago referencia en las tablas de resultados y en las gráficas, y en la tercera está la referencia bibliográfica para cada uno de los problemas. Realicé 3 experimentos. El primero consistió en comparar el desempeño local de cada uno de los algoritmos utilizando puntos iniciales dados en la literatura y variando el parámetro mu con las 2 sucesiones que describí anteriormente. Esta tabla resume los resultados utilizados con la primera sucesión de mu. En mi trabajo utilizo más puntos iniciales. En la primera columna tenemos el nombre del problema, en la segunda su dimensión, en la tercera el punto inicial que utilizo para cada uno de los problemas, y en las últimas columnas reporto el número de iteraciones para cada uno de los 3 algoritmos. A partir de esta tabla podemos evidenciar que el algoritmo 2 convergió en todos los casos. También que nuestro algoritmo convergió en mayor número de casos que el algoritmo 3. En general, el número de iteraciones del algoritmo 2 es mayor que el de los otros 2 algoritmos. En unos casos, este número es mayor significativamente. Por lo general, el número de iteraciones del algoritmo 3 es menor que el de los otros 2 algoritmos, esto debido a que este es un método tipo Newton y a que las matrices en el jacobiano generalizado requieren menos cálculos. Para la segunda sucesión de mu se obtuvieron resultados análogos. Podemos evidenciar también que los algoritmos suavizados por lo general redujeron su número de iteraciones. En algunos casos se redujo significativamente, lo cual hace pensar que el uso de la sucesión sí influye en los resultados. En el segundo experimento generé una muestra de 100 vectores iniciales aleatorios a una distancia r de la solución de cada problema y conté el número de veces en que cada uno de los 3 algoritmos converge, tomando como puntos iniciales cada uno de estos 100 vectores aleatorios. Los resultados los muestro en gráficas. Para cada uno de los 9 problemas realicé 5 gráficas, es decir, que en mi trabajo de grado tengo 45 gráficas. Para efectos de la presentación he escogido 2 problemas, es decir, que les presentaré 10 gráficas. Para cada sucesión tenemos el radio versus el promedio de éxitos. Cada algoritmo está representado por un color. Les recuerdo que el algoritmo 1 es el algoritmo que propongo, el algoritmo 2 es el que utiliza la función de Fisher y el algoritmo 3 es el algoritmo tipo Newton generalizado con la función mínima. Para el primer caso, tenemos que el algoritmo 2 es más exitoso que los otros 2 algoritmos. Nuestro algoritmo empieza con una convergencia con un éxito de 100%, que se disminuye a medida que el radio aumenta y se estabiliza más o menos en un 40%.
Para la segunda sucesión tenemos que ninguno de los algoritmos tuvo un promedio de éxitos del 100%. Al igual que en el otro caso, el algoritmo 2 es más exitoso que los otros dos algoritmos. Y nuestro algoritmo y el algoritmo 3 se comportan parecido. Para este mismo problema de Mathiesen modificado, tenemos el radio versus el promedio de iteraciones para cada una de las sucesiones. En el primer caso, nuestro algoritmo se comporta muy parecido al algoritmo 2. Y como es natural, el algoritmo 3 tiene un número más bajo de iteraciones. En el segundo caso, el promedio de iteraciones de nuestro algoritmo se disminuye, estando muy cerca a las del algoritmo 3. Este problema del ejemplo A llama la atención, puesto que fue el único caso en el que nuestro algoritmo fue más exitoso que el algoritmo 2. Y para las dos sucesiones tenemos un comportamiento análogo. Para este mismo ejemplo, para este mismo problema del ejemplo A, tenemos que con la primera sucesión, el número de promedio de iteraciones del algoritmo 2 es mucho más alto que el de los otros dos algoritmos. Cuando se utiliza la segunda sucesión de mu, este número de iteraciones del algoritmo 2 se disminuye considerablemente y sigue siendo mayor al número de iteraciones de nuestro algoritmo. También hicimos para cada problema una gráfica del radio versus el promedio de tiempo, con la cual se utilizó una sola sucesión de mu, puesto que los resultados eran muy parecidos. Para el problema de Mathiesen modificado y para el problema del ejemplo A, tenemos estas dos gráficas. Por lo general, el tiempo que empleó el algoritmo 2 fue más alto que el de los otros dos algoritmos. Con base en lo anterior, medimos el radio de convergencia para los 6 primeros problemas con cada uno de los algoritmos, cuando se tenía un promedio de éxito del 100%. Por lo general, el radio del algoritmo 2 fue más grande que el de los otros dos algoritmos, a excepción del ejemplo A, en el que el radio de convergencia del algoritmo 2 fue mucho menor si lo comparamos con el de los otros dos algoritmos. El último experimento consistió en analizar numéricamente la rapidez de convergencia del algoritmo propuesto. Como mencioné, demostré teóricamente que bajo ciertas hipótesis la convergencia es cuadrática. Quisimos ver si esto se podía observar numéricamente. Para ello utilizamos esta sucesión de mu, puesto que los resultados no variaban mucho, y medimos este radio, R sub k, que nos indica convergencia cuadrática. Lo que se quiere es ver si este cociente está acotado. En mi trabajo presento una tabla para cada uno de los problemas, donde tenemos el número de iteraciones y el cociente R sub k. He traído los dos ejemplos que escogí, que son el problema de Mathiesen modificado y el ejemplo A, en donde podemos evidenciar que este cociente parece estar acotado, lo cual es un indicativo de convergencia cuadrática. Por último, resolví el problema de aplicación en el caso particular que mencioné al inicio de esta presentación. El retraso, para calcular el retraso por una vía, es necesario utilizar esta función cuadrática y este parámetro. Utilizamos el vector de demanda D de esta forma. Implementé mi algoritmo con los datos que mencioné y obtuve este vector solución. Recordemos que las primeras 5 componentes de este vector son el vector X, la segunda es el vector Y las últimas el vector de retraso efectivo U. Notemos que los vectores X y Y deben satisfacer la condición de demanda, es decir, que X más Y sea mayor o igual que D, lo cual sí se satisface. Y a partir de este vector de retraso efectivo podemos
calcular el retraso por la ruta exterior y el retraso por la ruta interior, que en este caso son iguales, con lo cual se justifica que se esté enviando mercancía tanto por la ruta exterior como por la ruta interior. Finalmente, algunos comentarios. Decimos que utilizar la estrategia del jacobiano suavizado permite aproximar la reformulación no diferenciable del problema de complementariedad no lineal por una sucesión de sistemas diferenciables que dependen de un parámetro. La idea es hacer que este parámetro tienda a cero. Propusimos un nuevo algoritmo local tipo Quasi-Newton suavizado para resolver el problema de complementariedad no lineal. La novedad fue que utilizamos la función de complementariedad mínimo y su suavización. Las pruebas numéricas preliminares que realizamos mostraron que nuestro algoritmo tiene un buen desempeño local. Por último, creemos que sería interesante utilizar una estrategia híbrida, quizá utilizando la función de Fisher-Burmeister para globalizar el algoritmo. Finalmente, algunas referencias que utilicé para mi trabajo y para esta presentación.